lo que nosotros veíamos, por ejemplo, ahorita, que es lo más impresionante y que la gente se lo pregunta en la calle, bueno, pero ¿por qué es tan importante votar en el referéndum? Y ahí vemos la respuesta de Guyana. Guyana pidió ante la Corte, o sea, un hecho sin precedentes en la historia, que un país le pida a otro, básicamente, deroguen su constitución, porque nosotros no queremos que se haga un referéndum en Venezuela. Ya va. Pero ¿quién es la Corte y quién es Guyana para impedirle al pueblo venezolano el ejercicio de su soberanía? Lo contempla el artículo 5 de nuestra Constitución. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Todo sobre el Esequibo. En esta ocasión vamos a centrar nuestra conversación sobre la ExxonMobil, una transnacional que ha provocado una escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio que ha estado en controversia por muchísimos años y que ahora pareciera que Estados Unidos pretende utilizar esta controversia territorial para provocar un conflicto bélico en este continente y así apoderarse de los recursos naturales y minerales de esta región. En esta ocasión me acompaña como siempre Jennifer Mujica, ella es politóloga, y también me acompaña Génesis Garbet, ella es vocera del Comando de Campaña por el Esequibo y también una gran luchadora, diputada y delegada de la mesa de diálogo del gobierno venezolano con la oposición venezolana. ¿Cómo están? Bueno, estamos felices de tener en compañía en este podcast a nuestra vocera del Comando de Venezuela Toda, gran amiga, compañera de muchos años de lucha desde muy chiquitita y bueno, hoy tiene una hermosa responsabilidad que ha llenado esta campaña de mucho color, así que bienvenida. Tienes los espacios y el micrófono para comentarnos cómo estás, cómo ha vivido la campaña y entramos en materia. Bueno, no, gracias a ustedes dos, de verdad, por la invitación. Además, que debo decirlo, las admiro a ambas, a Karen, a Jennifer, de militancia, y a ti, bueno, tu trabajo como periodista. Y bueno, muy orgullosa también de estar en estos espacios elevando la voz de un sentimiento que hoy es nacional, ¿no? Que ya no tiene que ver con cómo pensamos, sino con un sentir, el ser venezolano y la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Génesis, Venezuela se prepara para un referéndum consultivo. Por primera vez en toda la historia de esta controversia territorial que es lleva casi 2 siglos, los venezolanos van a ser consultados sobre este tema. Este domingo 19 de noviembre se realizó un simulacro para que la gente sepa cómo se debe votar y ajustar todos los detalles logísticos y técnicos. ¿Cómo se realizó? Bueno, mira, nosotros estamos muy felices. Yo estoy casi como que en lo que llaman un after party, porque literalmente lo que yo sentí que pasó en el simulacro fue una fiesta de venezolanidad. Nosotros como comando nos preparamos, tenemos igualmente una estructura que moviliza, que va y participa, pero fueron sobrepasadas las expectativas con respecto a la participación. Los centros iban a estar abiertos desde las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana estaban instalados el 99% de las máquinas en los centros habilitados para el simulacro, y era hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde todos los centros estaban repletos, con colas. El CNE dio la prórroga para que se mantuvieran abiertos los centros hasta que no quedara una persona, y fueron hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche, la cantidad de personas queriendo participar, queriendo familiarizarse además con el proceso de votación, porque todos sabemos, son 5 preguntas, y fue como un espacio justamente para eso, para familiarizarnos con las 5 preguntas, que son 5 razones, 5 argumentos por los cuales Venezuela va a un referéndum consultivo este 3 de diciembre como una acción contundente, un mandato del pueblo de Venezuela en la defensa de los derechos históricos que tenemos sobre el Esequibo, sobre todo cuando la Exxon y el gobierno de Guyana han venido en una ofensiva criminal que pretende hacer otro fraude arbitral en este año 2023, y la respuesta del pueblo venezolano ha sido hermosa, ha sido desde la alegría, ha sido desde el tricolor, ha sido desde el abrazo en medio de las diferencias, que creo que es una de las cosas que nos refresca mucho, porque quizás estamos muy acostumbrados a hablar solamente entre convencidos, y cuando vemos que hay una idea que nos une a todos, pero que también nos permite profundizar en esas otras cosas que nos diferencian, nos damos cuenta de que teníamos mucho tiempo sin hablar, y volver a reencontrarnos como venezolanos es algo muy, muy bonito. En el capítulo anterior estábamos conversando sobre las 5 preguntas, hicimos un análisis de cada una de ellas y explicar llanamente al pueblo venezolano
de por qué votar que sí, cuáles eran los argumentos, y quedamos con algo pendiente, y era profundizar de que esto no era solamente un conflicto entre Venezuela y Guyana, sino que también estaba la ExxonMobil de por medio. Y ahí yo quisiera ya introducir el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, y es que todo conflicto tiene un origen y tiene un antecedente. Nosotras queremos recordar que la ExxonMobil hizo vida en nuestro país en los años 90, pero nosotros en 2007 vivimos un proceso de renacionalización del petróleo y casualmente fue la ExxonMobil quien decidió marcharse de Venezuela, y ahí Karen y yo estábamos conversando porque en serio vivimos hablando del Esequibo 24/7 y estábamos buscando, investigando, porque todo esto tiene que llevar argumentos. Nosotros tenemos que buscar la manera de explicarle llanamente a toda la población venezolana y al mundo, porque este conflicto ya ha trascendido fronteras y es importante poder aclarar esto. Entonces la ExxonMobil lleva tiempo fuera de Venezuela y hay una espinita, conversábamos Karen, que está por ahí guardada. Bueno, es una espinita porque la ExxonMobil, como tú lo dices, cuando el comandante Hugo Chávez nacionaliza el petróleo, recupera el petróleo para los venezolanos, establece unas condiciones, y es que Venezuela tiene que ganar también ahí, no como antes, que estas transnacionales se llevaban todo el petróleo, y Venezuela crea estas empresas mixtas, en donde el Estado venezolano tiene un 50% de participación. La Exxon no quiso aceptar las condiciones del Estado venezolano y se fue, pero después incluso denunció a Venezuela ante el CIADI, que también es un centro de arbitraje internacional, y perdió en el CIADI, y eso es muy importante. Y pareciera que la ExxonMobil se quedó con esta espinita y quiso vengarse de Venezuela por no haber podido controlar la faja petrolífera del Orinoco, y dijo, ahora me voy a Guyana. Y a partir del año 2015, empieza una escalada de tensiones muy fuertes entre el gobierno de Guyana y Venezuela, porque Guyana de un momento para otro dice, bueno, la ExxonMobil dice, encontramos mucho petróleo en el Esequibo, que es un territorio que el Reino Unido le despojó a Venezuela en 1899 a través de una componenda política y judicial, y que Venezuela nunca ha dejado de reclamar desde entonces. Y como Venezuela tenía tantos argumentos y tanta base sobre el reclamo de este territorio, en 1966 el mundo empujó al Reino Unido para que firmara con Venezuela un acuerdo en el que se establecía que este territorio, que la controversia sobre este territorio se iba a resolver de una manera pacífica, negociada y satisfactoria para ambas partes. Pero desde el año 2015, cuando la ExxonMobil descubrió el petróleo en esa zona, el gobierno de Guyana empezó a tener una actitud hostil directamente contra Venezuela. Se desliga del Acuerdo de Ginebra de 1966, saca del baúl de los recuerdos el laudo arbitral con el que el Reino Unido despojó a Venezuela del Esequibo y estrechó alianzas con el gobierno de Estados Unidos y se va a la Corte Internacional de Justicia, que es una corte no reconocida por Venezuela. Pero bueno, para no extenderme mucho, quería precisarles un par de datos. Hace poco, el mes de junio, el exministro de Recursos Naturales de Guyana, que fue el que firmó el contrato con la Exxon, reveló en un libro de su autoría que en el año 2015, en septiembre de 2015, cuando la delegación de Guyana fue hasta Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU, el funcionario más importante de la Exxon pidió reunirse con ellos. Y en esa reunión la Exxon pidió una cosa, un contrato estable y que ellos pudieran operar en una zona en donde Guyana garantizara que estaba dentro del marco territorial de ellos. Y Guyana, por su parte, dijo, bueno, nosotros a cambio pedimos apoyo económico y también apoyo para acabar con este reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. Y entonces la Exxon puso sobre la mesa 18 millones de dólares, que para algunos puede ser una cifra baja realmente, pero que para esos funcionarios fue suficiente. Y este mismo exministro confiesa en ese libro que este dinero lo utilizaron para desplegar una gran operación con abogados y también, dice él, para presionar al secretario general de la ONU
dice él no presionar, él dijo para implorar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que llevara este caso a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahora sigan ustedes con esta historia. ¿En qué momento estamos entonces? ¿Qué dice Venezuela? ¿Por qué Venezuela dice, no, nosotros no aceptamos que la Corte Internacional de Justicia tenga algo que ver aquí? Bueno, aquí lo primero que hay que resaltar es la posición histórica de Venezuela, ¿no? Que esto no es algo que inicia en estas últimas 2 décadas, sino que desde que se firma el Acuerdo de Ginebra, nosotros nos hemos apegado al derecho internacional para resolver este conflicto a través de este acuerdo que establece que ambas partes deben acordar el mecanismo por el cual se va a resolver el conflicto. Guyana, financiada además por la ExxonMobil, se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de forma unilateral, sin consultar con Venezuela, violando claramente lo que firmó en el 66, que es el Acuerdo de Ginebra. Y esta es la primera trampa, ¿no? Y es como también una actitud que ha colocado el gobierno de Guyana, además asesorado por la ExxonMobil y los intereses neocolonialistas de los gringos, que es hacerse la víctima en este conflicto, ¿no? Plantear que es Venezuela quien tiene acciones de irrespeto a su soberanía cuando es todo lo contrario. Cuando ellos van a la Corte Internacional de Justicia unilateralmente, faltan respeto al Acuerdo de Ginebra y Venezuela reafirma ante el mundo su posición histórica de no reconocer la jurisdicción automática de la Corte, que, repetimos, es una acción histórica de Venezuela. O sea, Venezuela nunca ha reconocido nunca la reconocido. Corte. O sea, no desde es que se creó. a partir de que fue Guyana la Corte, entonces ahí Exacto. Venezuela dijo no. Históricamente nosotros no reconocimos desde la creación de la Corte su jurisdicción automática en tema de conflictos. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que pasó con el laudo arbitral. Justamente, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nosotros la reafirmamos mucho es que Venezuela nadie le regaló su independencia. Nosotros luchamos con sangre y fuego cada centímetro de nuestro país, de la Capitanía General de la República, que nació con Venezuela, por ejemplo, el 5 de julio de 1811, que es nuestra acta de independencia. Cuando Venezuela reconoce la independencia de Guyana, y hace la salvedad de decir, nosotros reconocemos la independencia de la República de Guyana, pero sin el territorio de Esequibo, que está en reclamación con Venezuela, desde que aparece el memorándum del abogado de la defensa de Venezuela, el gringo Severo, y en ese momento nosotros, con este hecho histórico, reafirmamos al mundo, no es de ahora que no reconocemos la Corte, no es de ahora que inicia este conflicto, incluso este conflicto es mucho más, es más viejo que la creación propia de la República de Guyana. Entonces, bueno, son elementos históricos que creemos tiene que saberlo la gente para que no crean que es un capricho de Venezuela en este momento. Ahora sí es que no van a reconocer. O sea, desde que se creó la Corte Internacional de Justicia, creo que en el 45 Venezuela dijo, nosotros no reconocemos esa Corte porque no permitimos que un tercer actor resuelva los conflictos territoriales de nuestro país. Quería aportar, me encanta que estemos haciendo paralelismos históricos porque es muy bueno mencionar cómo hubo toda una contienda y una forma de amañar un juicio con el laudo arbitral del país y cómo hoy otra vez la historia se repite. Obviamente las personas son diferentes, pero los intereses y los países suelen ser como similares, porque en ese momento estaba Estados Unidos de por medio, hoy Estados Unidos está nuevamente de por medio. Y quería agregar, Karen, lo que mencionabas, que en 2015, cuando se da este descubrimiento de petróleo y se empieza a explorar el bloque, el presidente de ExxonMobil, que acá tengo el dato, Rex Tillerson, no sé si el entonces de 2000, Tillerson, creo que se dice así. Sí, sí. Aquí tengo a mi profesora, que además uno tiene que decir Chambers. Claro, mi profesora de inglés está tras cámara aquí corrigiéndome y haciéndome señas. Bueno, con base a esto, ¿qué hizo él? También en Confesiones está escrito que él fue a buscar en las Naciones Unidas a pedir que por favor llevaran esto a la Corte Internacional. Porque él era, explícalos un poquito a la gente, él era el director principal de la ExxonMobil en el momento en que el presidente Hugo Chávez nacionaliza la faja petrolífera del Orinoco, y él se queda con esa espinita. Y después, ¿a qué puesto asciende?
Después fue parte de Secretaría del Departamento de fue Estado. el secretario, o sea, fue el secretario de Estado, o sea, fue el canciller. Fue el canciller de Estados Unidos, entonces ahí hay una vinculación directa. Con el de la ONU, entiendo. Con el de la ONU. Entonces él va a la ONU y en ese momento estaba Ban Ki-moon y a él le lleva el mensaje diciéndole, bueno, este tema lo podemos elevar a una instancia que nos puede favorecer y obviamente fue así y ahí es cuando el tema del buen oficiante se suspende y pasa el nuevo secretario de las Naciones Unidas, Guterres, el año siguiente, y es cuando elevan el caso a la Corte Internacional de Justicia, que como bien mencionaron, primero Venezuela nunca la ha facultado para participar, o sea, y aparte nuestro acuerdo de Ginebra dice que ambas partes deben estar de acuerdo, o sea, yo he dicho esto tantas veces y todo el mundo se queda como, exacto. claro, es que en una de las posiciones está que los dos estemos de acuerdo y en otra de las posiciones es que uno solamente esté de acuerdo. Sí, entonces nosotros obviamente vamos a abogar porque ambos estemos de acuerdo. Entonces, bueno, cuando él lleva esto, se eleva a la CIJ y ahí vemos la vinculación, como en el acuerdo de lo que fue el laudo arbitral del país, que no fue un acuerdo, fue una decisión donde nos robaron 159.500 kilómetros cuadrados, teníamos un juez amañado y unos abogados que no nos defendían. Hoy tenemos una corte que aparte la presidenta de la Corte Internacional de Justicia también fue parte de la asesoría del Departamento de Estado. Entonces, Fue funcionaria directa del Departamento de entonces Estado. ahí vemos cómo otra vez los actores están amañados y es lo que yo Y siempre son los quiero mismos, aclarar. lo Y que son tú los decías. mismos. Es Estados Unidos Sí. otra vez. Es completamente así, es un nuevo coloniaje judicial, ¿no? Y lo que nosotros veíamos, por ejemplo, ahorita, que es lo más impresionante y que la gente se lo pregunta en la calle, bueno, pero ¿por qué es tan importante votar en el referéndum? Y ahí vemos la respuesta de Guyana. Guyana pidió ante la Corte, o sea, un hecho sin precedentes en la historia, que un país le pida a otro, básicamente, deroguen su constitución, porque nosotros no queremos que se haga un referéndum en Venezuela. Ya va. Pero ¿quién es la Corte y quién es Guyana para impedirle al pueblo venezolano el ejercicio de su soberanía? Lo contempla el artículo 5 de nuestra Constitución. Pero ahí es donde uno entra en un nivel de reflexión y uno dice, lo que pasa es que no nos van a encontrar divididos esta vez. Lo que pasa es que quien hace trampa no quiere debatir con el que tiene la razón. Y el pueblo de Venezuela, cuando se manifieste el 3 de diciembre, va a decir, tenemos la razón histórica. Y entonces donde uno dice, ¿a qué le temen? ¿Por qué le tienen tanto miedo al referéndum consultivo? Porque Guyana pidió nuevamente en una comparecencia a la Corte de que se impida hacer un referéndum consultivo en Venezuela. Es decir, es demasiada osadía o se sienten demasiado apoyados, como diría uno aquí en Venezuela, pero para la Corte sería un acto sin precedentes impedir o que un país haga un referéndum consultivo. Y nosotros ante esto lo que reafirmamos es que si históricamente han pasado ya más de un siglo en este conflicto, es momento de hacer justicia. Tú decías, la ExxonMobil se quiso sacar una espinita. Yo digo, Venezuela también se quiere sacar una espinita histórica en la defensa de la Guayana Esequiba. Y sobre es el momento de hacer justicia. Hay gente que dice, pero ¿por qué ahora? Porque ahora están queriendo desviar la atención de otros temas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en este momento? Exacto, ¿por qué en este momento? Bueno, porque esta gente, primero financiada obviamente por la ExxonMobil, el 19 de septiembre de este año 2023, año en el que va a ser el referéndum, licitó a varias empresas transnacionales, europeas y gringas un bloque en mar territorial que está por delimitar. Es decir, si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo, bajo el Acuerdo de Ginebra, para resolver el conflicto territorial, queda entredicho que el conflicto, es decir, el área marítima por delimitar es un debate posterior. Si no nos hemos puesto de acuerdo en lo territorial, claro, menos en lo marítimo. Entonces ya tú quieres, es como que dices, o sea, no has aprendido a caminar y ya quieres ir a correr, a licitar en un mar por delimitar. Ellos licitan y Venezuela dice, epa, ya va. Ya esto es demasiado. Automáticamente, la Asamblea Nacional, el 21 de septiembre, en el uso de sus facultades, convoca el referéndum consultivo porque nosotros no podemos permitir que esta gente esté en la puerta de la casa queriéndola robar y quedarnos de brazos cruzados. Y es un momento, además, y yo lo decía en una metáfora tan bonita, fíjate que hoy es 20 de noviembre, es un año en el que se celebra la proclama del Libertador de la 8ª estrella de la bandera de Venezuela, que es la estrella de la Guayana, es la estrella de la Guayana Esequiba también. Y es como que el Libertador en lo adelantado que era, nos dejó esa proclama y esa estrella como porque él sabía que en algún punto había que defenderla. Él sabía que iban haciendo un imperialismo, un nuevo colonialismo
en el norte de América, y lo dejó ahí, nos dejó la octava estrella como, está ahí para que ustedes la defiendan, como este sticker que anda rodando por ahí. Yo les dejé el Esequibo liberado, ahora les corresponde a ustedes defenderlo, y eso es lo que está pasando. Ellos se están pasando de las rayas, de la línea, literalmente se están pasando de la línea, y nosotros no vamos a permitir que nos roben la casa mientras estemos aquí. Claro, además que es una clara provocación, porque si hemos Total. llevado esta controversia por varias décadas con Guyana en paz, tranquilidad. ahora la Exxon, detrás de Estados Unidos y toda una intención de recolonizar América Latina, de reposicionarse en América Latina, va provocando a Venezuela. Total. Incluso el presidente de Guyana hace unos días dio unas declaraciones bastante Fuertísimas. fuertes, ¿no? Porque él dijo que él contaba con el apoyo de algún país, no precisó cuál, del Consejo de Seguridad. Entonces, claro, Saquen ahí- sus cuentas. ¿Quiénes son los países del Consejo de Seguridad claro, y quién es el con- mejor y amigo hoy de Estados Guayana? Unidos, y además que ellos han estrechado la alianza militar con Estados Unidos justo 3 meses después de que se descubrieran esos yacimientos de petróleo en el Esequibo, y el Comando Sur no ha dejado de realizar actividades militares cerca del Esequibo y apuntando a Venezuela. Y con base a eso, Karen, se ha desatado lamentablemente una campaña de xenofobia hacia las y los venezolanos que comúnmente, imagínense, nuestros países fronterizos, Brasil, Colombia, siempre están en movimiento en las fronteras, es un hecho natural y con Guyana no es excepcional. Pero ahora han desatado una campaña xenofóbica con las y los venezolanos, planteándolos como que somos un peligro, como que estamos afectando a la población más joven de este país, están haciendo actos realmente dolorosos, porque cuando tú ves los videos, la forma en que están tratando a las y los venezolanos que se encuentran, que como les dije, es normal que en la frontera entre países vecinos y más unas fronteras como la de Latinoamérica, el comercio va y viene, Claro. las familias intercambian, las culturas se mixturan, es algo totalmente natural. Entonces ahora quieren hacer ver como que las y los venezolanos son un peligro, para dar miedo, para dar pánico en la población de este país y así poder crear un rechazo superior hacia nosotros y bueno, plantear como que fíjense, el peligro, la amenaza de violencia es allá, cuando nuestra amenaza es una votación, cuando nuestra amenaza es una asamblea, es un simulacro, y por el otro lado, el verdadero peligro es el Comando Sur, es el abandono del Acuerdo de Ginebra, es la campaña de xenofobia y la campaña mediática que hay actualmente. Entonces, veamos de verdad de qué lado está la amenaza y el peligro y de qué lado está la solución pacífica y sin conflictos de esta situación. Sí, completamente. Y ellos han instrumentalizado al gobierno de Guyana, que no es el pueblo de Guyana. Y eso hay que reafirmarlo siempre. O sea, nuestro amor, nuestro compromiso como bolivarianos, además que nuestro ejército nunca ha salido de nuestras tierras para dominar otros pueblos. Por el contrario, nosotros siempre hemos liberado y apoyado a nuestros hermanos de América Latina para la liberación, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es muy importante eso, hacer el llamado al mundo y a nuestros amigos, nuestros hermanos del mundo, de profundizar, ¿no?, la acción democrática, pacífica que ha planteado Venezuela como para resolver este conflicto, y la voluntad misma, Jennifer, del pueblo venezolano en su defensa. Porque yo lo decía en estos días en alguna otra entrevista, ¿no? Es un acto profundo de racismo y de xenofobia lo que pretenden hacerle a Venezuela en este momento. Primero lo fue el laudo arbitral de París, porque no permitir que Venezuela presentara su defensa ante el Tribunal de París fue un acto de xenofobia y de racismo. Claro. Porque hay que decirlo, o sea, su pensamiento estructural es supremacista, occidental y anglosajón. Es decir, ellos se sienten literalmente superiores no solamente a los venezolanos, también se sienten superiores a los guyaneses y a las guyanesas. Y en este sentido, de su profundo racismo, ellos decían en ese tiempo que los venezolanos éramos unos salvajes, que por ser morenos, nosotros básicamente no podíamos estar en el mismo tribunal que un francés, que un británico y que un gringo. Es lo mismo que a veces le hacen a nuestros hermanos en otros países. Entonces, salir a votar por el referéndum consultivo, por el Esequibo, también es un acto de decirle al mundo, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos y nadie es superior a nosotros y a nosotras. Y en este sentido, o sea, por ejemplo,
esas declaraciones de Trump el otro día, ¿se acuerdan? Cuando dijo, Venezuela estaba a punto del colapso, nos hubiésemos hecho de todo ese petróleo, es la máscara, no es la máscara, es la cara real de quien se siente superior. Y no solamente se siente superior, sino que en su lógica occidental te desconoce, te deshumaniza. Y al deshumanizarte, al no considerarte gente, tampoco posees. No Claro. eres, no posees. Y al no poseer, yo puedo tener el derecho de ir y despojarte, de robarte sin que tú digas Pero es que nada. también quieren robar a los guyaneses. Sí, O sea, exacto. porque tú ves el contrato y le van a pagar al pueblo Nosotros guyanés estamos peleando por nosotros y por los 2%. guyaneses también. Efectivamente, Génesis, es así. Porque 2% de regalía le van a pagar la ExxonMobil a Guyana por la extracción y producción de petróleo de su país. Es la tasa más baja de todo el mercado. Además, la Exxon estableció que hasta que ellos no recuperen el 75% de su inversión, Guyana no se queda con nada. Y después el 12% que queda, el 25% de lo que queda, solo comparte con Guyana mitad y mitad, es decir, al pueblo de Guyana le caen gotitas de esa explotación de petróleo. Entonces, ellos le venden al pueblo guyanés que supuestamente iban a ser prósperos y abundantes con esto, cuando en realidad no se está viendo así, no es así. Pero también esta campaña de xenofobia, además de agredir a los venezolanos en Guyana, también les ha permitido a ellos justificar ante la opinión pública la compra de equipos militares. Adivinen a quién. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces le compraron a la empresa Metal No lo sé, Shark. Rick. Sí. Le compraron, como dijeron, Venezuela es una amenaza, justificaron ante la opinión pública que metieran la mano en el fondo de contingencia de Guyana. ¿Y qué hicieron con eso? Bueno, compraron a Estados Unidos un buque y se lo compraron a una empresa estadounidense que es la que le fabrica los buques. ¿A quién? A Ucrania. También metida en una guerra provocada por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos aquí gana por todos lados. Y la empresa esa, Metal Shark, dice en una nota de prensa, logramos esta venta de equipo militar gracias al lobby de la Embajada de Estados Unidos en Guyana. Es decir, ellos se están apoderando de Guyana, ellos controlan Guyana como si fuera Se pagan y se dan el vuelto ahí. totalmente. Y en la Entonces, geopolítica todo tiene que ver con todo. Es decir, mientras está sucediendo esto, las piezas se están moviendo. Claro, y entonces todo Estados Unidos aquí confabula. gana por todos lados. Gana porque sus empresas armamentistas ganan dinero con la venta de estos equipos. Ganan porque empresas transnacionales como la ExxonMobil, que iban en picada, ahorita están reflotando. Y ganan porque tienen otro nuevo escenario para reposicionarse en América Latina. Entonces, por eso es que llamamos a la solidaridad de los pueblos de América de América Latina y del mundo, para evitar que esto siga escalando y Estados Unidos se salga otra vez con la suya. Es una tarea de todas y todos enviar el mensaje más allá de las fronteras, porque nosotras no tenemos la intención de ser los nuevos colonizadores, en lo absoluto. Primero, nosotros estamos defendiendo algo que históricamente nos pertenece. Segundo, estamos desenmascarando con este capítulo de hoy que habla del ExxonMobil, la vinculación con Guyana, las transnacionales, el tema armamentístico, o sea, toda esta conexión desenmascara a los Estados Unidos. Y al hacerlo, obviamente, queda evidenciado a nivel internacional su nuevo plan en contra de Venezuela y en contra de Latinoamérica. Muchachas, faltan ya muy pocos días para el referéndum consultivo, y yo quisiera que ya para ir cerrando esta conversación que está excelente, llena de historia, de datos, de aprendizaje, porque hablar con ustedes dos para mí siempre es nutrirme también y tener nuevos argumentos. Sí. Y yo, es verdad, mi hermana me dijo esto y ahora tengo una nueva cifra para argumentar la verdad. Entonces yo quisiera que cerráramos, bueno, queda poco, quedan muy pocos días, que cerráramos con un mensaje para aquellas personas que todavía están dudando, creen que no es importante, creen que en esto no tienen nada que ver. ¿Qué le diríamos en estos días que quedan a aquellos que todavía no están decididos si votar o no el 3 de diciembre? Bueno, fíjate, yo creo que nunca me había sentido tan de esta forma, ¿no? Yo creo que el 3 de diciembre va a significar para Venezuela y para nuestra historia, y la historia, bueno, que le contaremos a las futuras generaciones, lo que los libros de historia nos cuentan acerca, por ejemplo, del 19 de abril de 1810,
del 5 de julio de 1811, del 24 de junio de 1814, que fue la batalla de Carabobo. Yo creo que el 3 de diciembre del 2023 marcará un hito de la misma trascendencia histórica que lo fueron nuestros días de guerras de independencia, de batallas por la soberanía y por la dignidad de un pueblo. Y esta vez podemos hacerlo de manera pacífica, en el mandato popular, como un pueblo que sabe que su soberanía reside en nosotros intransferiblemente, y creo que es una forma de eternizarnos. Llegará un momento en el que Karen, Jennifer y Génesis no estaremos en el plano físico de lo que este país y este territorio es, con su cielo, con su mar, con sus ríos, con el río Esequibo, pero tenemos una forma de eternizarnos con el país que nos vio florecer en vida, que nos dio tantas alegrías, y es una firma, es una huella, es una voluntad, es una decisión de ser venezolanos realmente y de reafirmarlos. Yo siento que ese día volveré a nacer como venezolana, el día que firme la defensa de la Guayana Esequiba, y se me eriza la piel. Bueno, realmente es muy hermosa la reflexión, conmueve, ¿verdad? Y es difícil comprender que uno está escribiendo historia porque uno está en la adrenalina del día a día, pero imagínense esto que plantea ella en un futuro. O sea, estamos escribiendo una nueva historia en la defensa de nuestra soberanía y en la defensa de nuestra historia. Claro, imagínate cómo quedar en la historia que te digan, ¿y tú qué hiciste, papá o abuela? Yo voy a guardar esas camisas así como una reliquia en mi casa, claro, y se la imagínate que mostraré a digan, las no, futuras yo no voté porque me dijeron que no votara, que sería como un triste retrato en la historia que no merece la pena. Yo creo que también, yo insisto con un llamado a los guyaneses, también ellos tendrían que tener la oportunidad, yo creo que también a ellos les gustaría votar, que les pregunten si están de acuerdo o no con ese contrato de la ExxonMobil, si están de acuerdo o no que les expolien de esta manera, si están de acuerdo o no que los utilicen de carne de cañón, porque Estados Unidos, tan acostumbrado a vender derechos, a los ucranianos le vendieron el derecho de que podían ser parte de la OTAN y expandirse y acorralar a Rusia, y ahí los tienen. Sí, condenados a la muerte. A Taiwán le dicen lo mismo, que tiene derecho a ser libre, y ahí están provocando un conflicto con China. Y a los guyaneses le están vendiendo la idea de que pueden tener derecho a desarrollarse, queriendo borrar de la historia otra vez todo el apoyo que ha dado Venezuela a ese pueblo y el sentimiento que tenemos por ellos. Así que yo creo que ningún pueblo, ni de América Latina ni del mundo, debería dejarse manipular y seguir siendo utilizados como carne de cañón para defender los intereses de Estados Unidos. Así que bueno, muy bonita esta conversación, muy interesante, y seguro que se repetirá, y los invitamos a votar y a hacer historia por este referéndum consultivo del Esequibo, y a los hermanos de América Latina y el Caribe y del mundo, por favor, entender que la lucha de Venezuela no es contra Guyana, sino por recuperar un espacio, un territorio que históricamente nos ha pertenecido. Gracias.